Creo que todos hemos presenciado en algún momento esta imagen, ¿sí? En vivo y en directo, ¿sí? Es el arco iris. Yo creo que no podemos ser indiferentes cuando estamos viajando, cuando despertamos y vemos al cielo y de pronto está ese arco iris. No somos, creo que, indiferentes, que pasamos por alto. Siempre, aunque sea por unos segundos, nos quedamos contemplando. Y es que esta es una muestra de la grandeza y el poder de Dios. Y sobre todo, como cristianos, creo que nos recuerda también ese pacto que Dios hizo con Noé, allá en el Antiguo Testamento. Pero también, como digo, esta es una muestra, un reflejo del poder y de cuán grande es nuestro Dios. Y nos maravillamos y queremos tomar fotos y ahí estamos observando todo lo que es este gran acontecimiento cuando aparece este arco iris. Pero hay otra fotografía más, o esta imagen. Bueno, esto, no sé si usted lo ha experimentado, yo no conozco, solo lo veo así en fotos. Esto es un desierto, y un desierto donde solamente hay cientos de hectáreas, donde hay solo arena y arena, sol, viento, y de pronto pues se encuentra en medio del desierto este lugar, esta fuente donde hay agua, algunas plantas, que se lo conoce como el nombre de oasis. Usted sabe esto. Ahora, imagínense si cada uno de nosotros estaríamos en medio del desierto y de pronto a lo lejos observamos esto. Yo creo que, queramos o no, nos tendríamos que desviar a ese lugar. No seguiríamos el camino ahí en el desierto, nos iríamos primero hacia allá. Qué espectacular todo esto, ¿no? Ahora, lo que yo quiero mostrar con estas imágenes, quiero mostrarles a través de la Biblia algo más grande que todo esto. Si nos maravillamos, si nos emocionamos de todo esto, pues vayamos a la Escritura. Y ahí vamos a encontrar algo más grandioso que todo esto, ¿no? Algo tan espectacular como voy a mostrar a través de la Escritura, que tiene que ver con el amor que la Biblia lo describe. Con esto quiero decirles que vamos a empezar toda una serie de enseñanzas que tiene que ver con el amor descrito en 1 Corintios capítulo 13. Pero antes yo quiero mostrarles también a través de la Biblia, ahí en 1 de Juan, en esta carta impresionante también, que la relata el apóstol Juan, en el capítulo 4:16 nos muestra que Dios es amor. Hemos escuchado esto, hemos leído, y no sé cómo usted lo entiende, cómo lo asimila cuando la Escritura nos dice que Dios es amor. Entonces tenemos que entender que el amor es la manifestación divina del carácter de Dios. O sea, Dios es amor, entonces Dios pues es la esencia mismo del amor. Ahora, con respecto a esto, si lo entendemos de esta manera, entonces el amor debe ser la expresión básica ¿de qué? Del carácter del cristiano. Si nosotros entendemos que Dios es amor, que nosotros seguimos a Dios, lo hemos cantado, que pertenecemos a Dios, eso quiere decir que nosotros también tenemos que reflejar el amor de Él hacia Él mismo y hacia los demás. Así de simple, así de lógico esto, ¿no? Si nosotros decimos que le pertenecemos, que pertenecemos a su reino, que somos cristianos, entonces pues, repito, el reflejo tiene que ser también el amor de Dios hacia los demás. Como digo, tiene que ser la expresión básica del carácter de un cristiano. Y tiene que el cristiano ser reconocido por esto. No sencillamente porque tengo una aplicación en mi teléfono de la Biblia, porque la tengo físicamente la Biblia, porque la leo de vez en cuando, porque asisto a un lugar donde se habla de Dios, porque quizá estoy sirviendo, estoy colaborando con algo para la obra del Señor. Bueno, esto es importante, pero no necesariamente tiene que mostrarnos que somos creyentes. Esto lo puede hacer quien quiera. Pero cuando estamos viendo acá que Dios es amor y que si nosotros le pertenecemos y que nosotros debemos reflejar ese amor, ya es otra cosa. Para mí es una evidencia más clara de que somos pertenencia de Dios, o pertenecemos, como digo, al reino de los cielos. Ahora, hay una situación también, según la Biblia, en cuanto a las iglesias, que pone la Biblia mismo. Por ejemplo, en estas 7 iglesias de Apocalipsis, ahí como ejemplo tenemos
una muestra de cómo Dios veía a las iglesias, a estas 7 iglesias de Apocalipsis. Y entre estas está la iglesia de Éfeso. En primer lugar, el Señor empieza a mostrar sus buenas cosas. Sí, era una iglesia interesante, hacía casi en su totalidad las cosas conforme a la Escritura. Pero el Señor dijo lo siguiente en Apocalipsis 2:4: sin embargo, dice el Señor, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Una iglesia que era interesante, pero ahora ya no tenía el amor. Ven, con esto puedo decirles de que podemos hacer un sinnúmero de cosas maravillosas, impresionantes, pero si no hay amor, de nada sirve. Así lo veía ya el Señor a esta iglesia de Éfeso. De igual manera, como vamos a entrar a la iglesia, a ver un poco de 1 Corintios capítulo 13, también, claro, cuando Pablo escribe estas 2 cartas a la iglesia de Corinto, nos va a mostrar algo similar. Y por eso Pablo mismo va a expresar, va a definir lo que es el verdadero amor. Quizá esta iglesia de Corinto sí tenían muchos dones, tenían una buena doctrina, eran buenos siervos, podemos decirlo así entre comillas, pero parece ser que les faltaba el amor. Entonces, por eso Pablo y el Señor mismo tiene que levantar a su iglesia, movernos un poco o sacudirnos, si podemos decirlo, para que nosotros entendamos quiénes somos, si somos pertenencia de Él. Ahora vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, este pasaje seguramente usted lo conoce, pero vamos a detallarlo y tal vez vamos a estar, como dije antes, unas varias semanas hablando de este texto. Así que por ahora vamos a leerlo, estos 7 versículos de 1 de Corintios capítulo 13, que dice lo siguiente. Ahí si ustedes pueden tener también sus Biblias abiertas en 1 de Corintios capítulo 13, del 1 al 7. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bien, ahí está este gran pasaje de las Escrituras que nos muestra en cuanto a lo que es el verdadero amor. Y tiene que sorprendernos como esas 2 imágenes que los presenté al inicio, ¿no? Nos maravillamos de todo esto, pero esto tiene que impactarnos de gran manera. Lo que es el amor de Dios en primer lugar para nosotros y cómo nosotros tenemos que reflejar este amor hacia los demás. Entonces, como dije, aquí vamos a encontrar por lo menos unas 10 características, 10 cualidades o 10 ahora quizá mensajes que tenemos que mostrar en cuanto a lo que es el amor que presenta el Señor aquí en su Escritura. Y por eso, en primer lugar, vamos a empezar diciendo que la Biblia nos dice esto, que el amor es paciente. Por ahí vamos a empezar. Entonces, si dice que el amor es paciente, entonces tenemos que entender y aclarar con mucha precisión lo que es la paciencia. Y seguramente usted sí conoce esta situación. Cada día luchamos con esto. Cada día lo vivimos, cada día lo experimentamos con la paciencia. Bueno, ¿qué es la paciencia entonces? ¿No? Sencillamente la paciencia se puede decir que es algo que se sabe, que sabe soportar. Esa es paciencia, ¿no? Así, pequeñito. O podemos decir que la paciencia del amor, y yendo más al tema, es la habilidad, es una habilidad, ¿sí? En soportar cualquier ofensa, y ojo aquí, y no estar enojado. Que venga lo que venga, muchas ofensas ante nosotros,
Y si lo aguantamos, lo soportamos y no nos enojamos, entonces podemos decir que tenemos paciencia. Y si tenemos paciencia, entonces estamos mostrando que hay amor en nosotros. Así de simple, ¿no? Si decimos que amamos y no tenemos paciencia, falso. Así estamos viendo en la Escritura. Entonces, la paciencia nunca también va a tomar venganza. Vamos a detallarlo esto también poco a poco. Bueno, entonces el amor es paciente. Vamos a ver una primera cosa con respecto a esto. Vamos a ver que el amor es paciente primero, o debe ser paciente con Dios. Usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Yo tengo que tenerle paciencia a Dios? Correcto, así es. Voy a mostrarlo esto. Y vamos a ver que tanto el mundo como el cristiano también muchas veces se cae en esta situación, que es pecaminoso, de que no le tenemos paciencia ni siquiera a Dios. ¿Cómo es esto? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí una primera cosa. La impaciencia del mundo. Hablemos un poco de esto, de la impaciencia del mundo. Usted salga afuera, ¿y con qué se va a topar? Todo el mundo afuera está impaciente. Usted se demora por, qué sé yo, está conduciendo, se demora un segundo, está esperando el semáforo, está en rojo y cambia a verde y usted no avanzó. La fila de atrás le empiezan a insultar, le empiezan a pitar, todos están impacientes. ¿Se ha visto esto, no? Usted salga a la calle y usted quiere hacer fila en un banco, donde sea. Todos quieren el primer lugar. Si alguien quiere ponerse más adelante, todos gritan, todos están impacientes, todos están como a reventar, la mínima. Usted ve esto todos los días, ¿no? Entonces, yo mismo me di cuenta mucho en esta semana, estos días que estaba en mi mente rondando todo este tema de que el amor es paciente, y yo mismo me di cuenta de muchas cosas con respecto a esto, ¿no? Esta semana he tenido que salir por algunas razones a distintos lugares y ahora yo mismo haciéndome la prueba. ¿Soy paciente o no soy paciente? ¿Amo o no amo? Serían otras palabras, ¿no? Y uno se olvida. Bueno, tocaría estar ahí, pero de pronto por las actividades, las cosas, uno se le escapa. Y a la mínima, híjole, impaciente. Por ahí queriendo parquear el carro, yo que estoy queriendo dar retro, el siguiente vehículo ha estado muy pegadito. Híjole, y ahora, pero impaciente, ¿sí? Y así podemos medirnos o vernos cada uno de nosotros, qué es lo que vivimos en nuestro interior y qué vemos allá afuera. Mucha impaciencia en el mundo. El mundo está acelerado, el mundo quiere ahora las cosas y si no se hace como uno quiere, explota. Ahora, ven, como un ejemplo, en esto ya vimos las calles, pero ¿qué tal la pandemia? Que todavía se sigue alargando, ¿no? Cuando iniciaba esto en el 2020, marzo ahí, ¿no? De pronto, asustados y todos nos encierran. Yo decía, bueno, ¿qué será? ¿Unos 15 días? ¿Durará esto? ¿Será un mes? ¿Llega un mes? Nada. Nos dicen, esto parece que va de largo y al comienzo parecía que todos estaban tranquilos, en paz, todos haciendo reuniones familiares, en paz, estudiando la escritura, todo bien, claro, un poco preocupados, pero ya ahora siguen pasando los meses y nada. Y el mundo se empieza a impacientar. Ya no aguantó más. Y vean, estamos más de un año. ¿Y qué está pasando en el mundo con respecto a esto? La paciencia ha explotado. Ya todos hacen lo que quieren, ya no les importa nada. Porque el mundo está impaciente. Y es que esa es una característica de que el mundo está vacío de amor. Porque la Biblia nos dice que el amor es paciente. ¿Sí ve esto, no? Ahora, no solo esto, sino que, mire, yo encontré algo de un ateo del siglo XIX, ¿no? Este ateo daba sus conferencias mostrando de que Dios no existe, claro, el ateo es el que no cree en Dios, y daba sus conferencias, y él le hacía un reto a Dios y a los demás, a los que los escuchaban, ¿no? Y él decía a los oyentes, les decía, bueno,
Yo le doy a Dios 5 minutos, ¿para qué? Para que me mate por las cosas que estoy diciendo en contra. Dice, yo le doy 5 minutos a Dios. Entonces, pues, con el reloj, ya después de haberle insultado al Señor y todo, y mostrar que no hay Dios, dice, bueno, 5 minutos le doy al Señor. Entonces todos esperan 5 minutos, no pasa nada, el Señor no lo mata. Y dice, ahí está, ¿prueba de qué? De que no existe Dios. Claro, es que este hombre no entendió, claro, no lo conocía a Dios, no entendió que Dios es paciente. Dios no hay que retarlo de esta manera. Dios es tan paciente que Él también mostraba que le amaba incluso a este hombre que lo estaba rechazando. Él ama también a los ateos. Su amor es tan grande para ellos que los tiene paciencia. Claro, el Señor podía haberlo matado en 30 segundos, en un segundo, pero el Señor es paciente. El Señor ama. Y ese es el amor que nos está mostrando. Entonces, vamos a ver al final también la paciencia de Dios con respecto a esto, de cómo el Señor espera y espera, porque dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, incluso los ateos, que procedan al arrepentimiento para que sean salvos y no sean condenados. Todo esto sucede porque Dios nos ama, porque Dios es paciente. Entonces, ahí está la impaciencia del mundo y podría mostrar una serie de cosas con respecto a esta situación, de cómo el mundo está impaciente. Pero no solo la impaciencia del mundo, sino que el Señor va a poner pruebas. Las pruebas para mostrar, o sea, aquí para mostrar si tenemos o no paciencia, o en otras palabras, Él nos va a poner pruebas para ver si amamos o no amamos. Esa es la prueba que nos va a poner el Señor. ¿Y qué pruebas que nos ponen? Ya les dije hace un momento, esto de la pandemia puede ser una prueba también. ¿Qué está haciendo usted en medio de todo esto? ¿Ya está cansado? ¿Ya está impaciente? ¿Ya quiere hacer las cosas como usted quiere? ¿O está esperando que Dios le muestre cómo tenemos que hacer y cómo actuar? O tal vez ya estamos, como digo, muy, muy impacientes. Entonces, el Señor nos va a poner muchas pruebas. La paciencia comienza con nuestra actitud hacia Dios. Y aquí tengo muchos ejemplos bíblicos, sí, con respecto a esto. La semana anterior, Galito nos predicaba acerca de estos 2 capítulos tremendos, ¿no? De Hechos, capítulo 27 y 28, de esta gran tormenta que ahí se generó en alta mar, donde Pablo estaba prisionero y lo estaban llevando a Roma. Esta era una prueba tremenda para el apóstol Pablo y para toda la gente, que eran como 270 o 276 personas que estaban ahí en el barco y experimentando tormentas de todo. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que aprendimos? En primer lugar, yo creo que casi todos estaban impacientes, ya no sabían qué hacer, estaban desesperados. Y Pablo es la excepción. Pablo es un siervo del Señor. Pablo es uno que tiene temor a Dios. Pablo es uno que ama a Dios, porque él reflejó paciencia. Sí, esto aprendimos la semana anterior también, ¿no? Como digo, mucha paciencia en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de la prueba. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hablamos de Job? Tal vez usted conoce esa historia de Job, y ahora no lo voy a detallar profundamente, pero puede ser que sí la conozca un poco más de estado de Job, pero solo menciono lo que le aconteció así rápidamente a Job. Dios empieza a quitarle todo, pruebas tremendas a sus hijos, a sus bienes. Bueno, se queda en la calle y solamente tenía vida y ni siquiera la salud tenía. Incluso su mujer le abandonó y le dijo, muérete, ahí te quedas. Ahora, son las pruebas, pero ¿qué nos muestra la Escritura con respecto a Job? ¿Cuál fue la actitud de Job? ¿Mostró paciencia o no mostró paciencia? ¿Era un siervo del Señor que amaba o no amaba? Bueno, sencillamente Job dijo estas palabras, ¿no? El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor y punto. Había paz en su corazón. Eso quiere decir que amaba, porque tenía paciencia. Imagínense, yo creo que, no sé si ustedes ya lo han experimentado, pruebas como las de Pablo, como las de Job. No sé, usted conoce su vida, pero seguro que sí ha pasado por pruebas, duras, difíciles, suaves, duras, no sé. Pero usted sabe lo que son las pruebas.
Pero este es algo que el Señor pone para probar nuestra paciencia con Él y claro, también con los demás. Y aquí el salmista en el Salmo 46 del 1 al 3 es una muestra de cómo el salmista aquí lo escribe para mostrarnos de que debemos tener paciencia con Dios. Vean, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, aunque se derrumbe todo sobre nosotros. ¿Qué dice la palabra? Paciencia. Esperen en el Señor. Pero nosotros a veces a la mínima, cuando viene cualquier cosa, estamos ya tan impacientes y lo típico muchas veces es que nos ponemos en contra de Dios. Pero Señor, ya, pues ya basta. Hasta ahí nomás, esto duele. Señor, ¿qué está pasando? Y estamos reclamando ante Dios. Si ve este primer punto, ¿no? El amor tiene que ser paciente con Dios, pero muchas veces ni siquiera con Dios tenemos paciencia. Porque ante las pruebas, ante las situaciones que el Señor pone, o sea, como que el Señor es el culpable. Y nos enojamos con Dios, reclamamos a Dios. Y nos distanciamos de su iglesia, nos separamos. Y como que estamos tan enojados con el Señor, tan impacientes, pero al mismo tiempo mostrando que no hay ni pizca de amor. Porque el amor es paciente, primero con Dios. Sí está viendo esto, ¿no? Ahora, claro, la paciencia tiene que saber, o la paciencia es saber soportar lo que venga. Como dice aquí el salmista, vean, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas, ante su furia retiemblen los montes, lo que sea, pues tenemos que estar firmes, ¿no? Esperar en el Señor. Aprendamos a esperar en el Señor. Él sabe cómo está haciendo las cosas en nuestra vida, son perfectas, pero nosotros somos impacientes. Una vez más, muestra de que no tenemos amor a Dios en primer lugar. Pero la impaciencia del mundo, las pruebas, pero también algo más. Aquí, cuando hablamos que el amor es paciente con Dios, o debe ser primero esa muestra con Dios, paciencia con Dios, viene aquí específicamente, ¿no? Vamos a ver la paciencia mismo de Dios hacia nosotros. Bueno, usted tendría que ver a Jesús en su plenitud, en todos los detalles, y usted va a verificar todo lo que estoy mencionando, ¿no? Como ejemplos nada más. ¿Qué tal cuando los apóstoles estaban ahí tan enojados porque los niños querían llegar donde Jesús? Ya, impacientes estos discípulos, ¿no? Están molestando al maestro, estos niños, sáquenlos de aquí. Jesús muestra su amor verdadero hacia los niños, porque lo muestra con paciencia. Hey, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Paciencia del Señor Jesús. Ven, y así podría mostrar escenas, ¿no?, del Señor Jesús mostrando el amor hacia nosotros, pero con la paciencia. Muchos se volvieron contra Jesús, la mayoría, multitudes en contra de Jesús, multitudes acusándolo falsamente, y Jesús con paciencia recibiendo todo esto. Después lo crucifican ahí y en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, mostrando su amor, paciencia. La paciencia estaba ahí del Señor Jesús. Pero incluso cuando nos muestra la Escritura en su segunda venida, lo que estamos aprendiendo en las células, en segunda de Pedro, lo que dice ahí este versículo es bien impactante con respecto a esto. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que dije ya antes. El Señor muestra tanto su amor a nosotros, es que por eso no regresa por segunda vez. Porque Él tiene paciencia, así como con este ateo, sí, que le daba 5 minutos. Bueno, Dios puede darle, no solo, bueno, Él pide 5 minutos, pero el Señor puede tardarse 100 años, 1000 años, y el otro ya está desesperado, ya está impaciente. ¿Qué pasó, Señor? Te di 5 minutos. Bueno, no le conoce al Señor.
No sabe quién es el Señor, porque el Señor es un Dios de amor, el Señor que nos tiene paciencia. Y entonces, miren, aquí Él tarda su segunda venida porque Él quiere que todos se arrepientan, que todos sean salvos, que ninguno se quede fuera, que ninguno se quede en la condena o que ninguno vaya al infierno, en otras palabras. El Señor vino a salvarnos y el Señor está tardando su segunda venida porque Él es paciente, repito, porque Él nos ama. Y también en el Salmo 103:8 podemos leer lo siguiente, ¿no? Con respecto a la paciencia de Dios. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, pero grande en amor. Si Él es grande en amor, entonces su paciencia es grande, de lo que estamos viendo hacia usted, hacia mí, que somos muy impacientes, muy desesperados, muy angustiados. Qué difícil esta situación, qué tremendo en nuestras vidas. Pero el Señor dice: es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Bueno, entonces cuando hablamos de que el amor es paciente, el amor, dice, es paciente con Dios, pero también tenemos que ver en segundo lugar acá que el amor debe ser paciente también con los no creyentes, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes unas imágenes. Bueno, se puede ver mucho, bueno, solo estas imágenes, pero yo les dije hace un momento, solo salga afuera y usted va a ver en vivo y en directo esta situación, ¿no? Cómo la gente afuera se molesta por la mínima. Ya lo dije. ¿Qué hace usted en medio de todo esto? ¿Muestra amor hacia todas las personas, mostrando paciencia? ¿O usted también se enoja y usted también reclama? Y usted también está impaciente con todo lo que sucede allá afuera. ¿Cuál es su actitud? Por eso aquí podemos decir o poner la prueba de fuego. Para mí es una prueba de fuego, esto, ¿no? Ya les comenté, si yo salgo afuera, híjole, tendría que respirar una y otra vez profundamente, a ver, ¿practico o no practico la paciencia? ¿Amo o no amo a Dios? ¿Amo o no amo a los no creyentes? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Y qué tal de pronto estoy meditando en esto y por un segundo me descuido y me doy cuenta que ya me robaron el celular? Híjole, ¿qué hago? Empiezo a maldecirle de una al ladrón, ¿no? ¿Dónde está? Que ojalá por ahí al cruzar la calle un vehículo le pase y ahí quede tendido. Bueno, ¿cuál es la reacción? Estamos ahí ya pendientes, ¿no? Pero cualquier cosa nos pasa afuera. ¿Amamos al que nos roba el celular? ¿Amamos al que nos insulta, nos dice malas palabras porque cometimos algún error ahí afuera? ¿Cuál es nuestra actitud? La prueba de fuego, lo he puesto aquí, ¿no? Aquí el Señor nos va a probar si en verdad amamos o no amamos a Dios en primer lugar. ¿Y qué tal a los demás? Entonces la paciencia tiene que ser tolerable, incansable y sufrido con el resto de las personas. Claro, no va a ser fácil. Y por eso aquí la prueba de fuego. Pero miren, ejemplos aquí en la Biblia mismo. Jesús estaba yendo a Jerusalén. Y claro, tenía que pasar por Samaria. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y ya querían hospedarse ahí en Samaria. Y Jesús les manda a uno de esos dos discípulos a que vaya allá y pida permiso que les hagan hospedarse ahí en Samaria. Estos samaritanos enemigos de los judíos dicen: no, aquí nadie, si son judíos, nada, es que se trata del Señor Jesús, no nos importa, quien quiera que sea, si es judío, nada que ver. Bueno, estoy mencionando un poco, tal vez fue de otra manera, pero si ustedes leen estos versículos del contexto de lo que voy a mostrar aquí en Lucas capítulo 9, vamos a darnos cuenta de esta situación que estoy mencionando. No les dan hospedaje. Y ahora, ¿cuál fue la reacción de estos dos discípulos que fueron a pedir alojamiento en Samaria? Cuando regresan donde Jesús, ¿qué es lo que dicen ellos? Perdón, ahí. En Lucas 9, 54, 55, dice: cuando los discípulos Jacobo y Juan volvieron, dice, vieron esto, que no les dieron hospedaje, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. ¿Qué tal la actitud de los discípulos contra los no creyentes? O sea, estos se niegan a dar hospedaje. Y estos vuelven enojadísimos, ojo, discípulos de Jesús. Señor,
esto nos acaban de decir. ¿Quieres que hagamos descender fuego para que los consuman de una vez y los destruyan? Dice Jesús, ¿qué están diciendo? Y los reprende ahí. Pero miren, a veces esta es nuestra actitud también de nosotros, como estoy mencionando. Nos hacen algún daño los de afuera y nosotros enseguida maquinamos en nuestra mente y pensamos lo peor y lo más grave para los que nos han hecho daño. Ojalá te pise el tren, te caiga un rayo, te mueras, que caiga fuego del cielo. Son los discípulos que están diciendo, ¿no? Pero a veces está esto en nuestros corazones. Es la prueba de fuego si amamos a Dios y al prójimo, como es el gran mandamiento, porque el amor es paciente. Pero no solo estos, hay otra escena de otro discípulo, en este caso de Pedro, cuando lo arrestan a Jesús. Ahí están otra vez los romanos, ahí tomándolo prisionero a Jesús. Y ahí están sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Vean en Juan 18:10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. ¿Qué les parece? ¿Tenía paciencia Pedro? No. Y si no tenía paciencia Pedro, entonces yo pregunto, ¿Pedro amaba a los demás? Para nada. Aquí está mostrando en vez de amor, odio, venganza. Quiere matarle a este hijo del sacerdote, ¿no? Porque están tomando prisionero a Jesús. Y Jesús otra vez tiene que reprenderlo, otra vez tiene que hacer un milagro sorprendente. Coge la oreja, lo pone ahí, ya, sanado, arreglado. Así no son las cosas, dice el Señor Jesús. Así no es, así no funciona. Las cosas funcionan con amor, en otras palabras está diciendo el Señor. Bueno, entonces, siguiendo esta situación, estas escenas, como pongo aquí, las pruebas de fuego, pero estas mismas cosas nosotros podemos estar viviendo cada día. Cada día queriendo que descienda del cielo fuego, que los consuma a los que nos ofenden, y que ojalá cada día también con la espada para defendernos y cortar orejas. Vean, esas a veces son nuestras actitudes. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde queda el amor a Dios? Bueno, en la prueba de fuego, pero también podemos ver acá que cuando decimos que el amor es paciente con los no creyentes, tendríamos que ver esto, hay que pagar con bien al mal. O sea, eso quiere decir, si nos hacen mal a nosotros, el mal, pues la Biblia dice que debemos pagarlo con bien. Pero ¿quién hace esto? Para el mundo van a decir, esto es absurdo, esto es una locura, pero eso es justamente lo que hizo Dios con nosotros. Todos le pagamos mal al Señor, pero Él devolvió con bien, muriendo en la cruz, cargando nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Desde ahí ya pues nos muestra la Biblia que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito. Muy bien, entonces Romanos aquí, 12:17, el apóstol Pablo lo escribe. Él nos dice de esta manera, todo el contexto está hablando de este gran tema, ¿no? Pero yo he cogido solo este versículo, donde dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Clarísimo la escritura. Pero detrás de esto está la paciencia. Pacientes con los demás. Entonces, también Jesús con respecto a esto dijo, ¿saben qué? Si te obligan a llevar una milla, llévala 2. Bueno, esa era una ley de los romanos, ¿no? Una ley de los romanos que ellos tenían, si veían a un judío ahí y un soldado estaba cargando una carga, lo que sea, y encontraba un judío y según la ley tenía que soltar la carga y el judío tenía que llevar la milla. El Señor Jesús dice, cuando suceda esto, lleva 2 millas, esa carga, lleva el doble. Esa es una muestra de amor, esa es una muestra de paciencia, porque imagínense, a veces ni siquiera nosotros llevamos la milla, o con las justas llevamos la milla, ¿me entiende esto? Y no se diga lo que el Señor Jesús nos dice con respecto que al mal hay que pagarlo con bien. Recuerda esto, lleve 2 millas.
es que cuando estoy mencionando esto de pagar con el bien y el mal, es más o menos como, podríamos decir, un espejo que usted se refleja, y lo que usted ve en el espejo refleja con fuerza esto, no hay distorsión, refleja y se da contra usted mismo todo. Pero cuando hablamos del amor paciente, no tiene que ser así, sino más bien, en vez de un espejo, póngalo una esponja donde lo que usted tiene en su corazón se quede ahí, que ya no refleje, sino más bien que se detenga, quizá su venganza, su odio, que pare ahí. O es como, alguien lo comparaba como una dinamita, ¿no? Eso que estalla y puede hacer mucho daño, y para eso ponen una mecha muy larga, porque es muy peligroso esto. Imagínense si tengo un explosivo y pongo una mecha de 5 centímetros. Yo enciendo y me destruye a mí mismo. Entonces tiene que ser muy largo para cualquier cosa, ¿no? Ustedes encienden, puede dar tiempo ¿a qué? A cortar, y se acabó, ya no hay destrucción. Entonces algo así es el amor paciente. O sea, que debe ser como una mecha bien larga en nosotros, que cuando actuamos mal tengamos tiempo de reaccionar, ahí está la paciencia, y enseguida cortar. Pero cuando no hay esto, cuando no hay la paciencia, es como la mecha cortita, ¿sí? Explotamos de una y hacemos daño a muchos y ofendemos, claro, sobre todo a Dios. Pero también con respecto a esto, podemos decir que el amor es paciente con los no creyentes, porque somos llamados a perdonar también las ofensas. Y esto podemos verlo en esta escena de Esteban, ahí cuando la gente lo estaba apedrando, lo estaban asesinando por predicar el evangelio. Y vemos la paciencia de este Esteban, ¿con quién? Con los no creyentes. Eso estamos viendo. Entonces ahí en Hechos, capítulo 7, 60, dice, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Él murió amando a los demás, amando a los no creyentes, así como Jesús. Le costó la muerte, pero él mostró hasta el final amor paciente, porque tuvo paciencia, no reclamó, más bien oró y pidió por estos que le estaban matando, echando piedras. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros con respecto a esto? Cuando decimos que amamos a los demás, amamos al prójimo, amamos a los que están afuera, a los que no son creyentes, pero muchas veces yo veo todo lo contrario. Incluso cristianos, claro, que están ahí, que están odiando a los demás, incluso odiando claro que sí, yo puedo decirlo como algo personal también. Claro, si yo veo que están en contra de Jesús, de la iglesia, claro, uno le va a molestar. Pero, ¿y ahora? Y luchamos, porque el Señor dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo hacemos esto? Es una lucha tremenda. Hay que tener paciencia. Antes de lanzar cualquier cosa, antes de que la mecha se encienda cortita, tenemos que hacerlo más largo, que nos dé un tiempo para recapacitar, reaccionar. Si no, pues podemos hacer mucho daño a quien sea. Bien, y en tercer lugar, con respecto al amor es paciente, también el amor, claro, dice debe ser paciente con los creyentes. Bueno, este punto tal vez ni siquiera deberíamos mencionarlo como creyentes. Claro, si como creyentes somos el reflejo de Dios en cuanto al amor, bueno, para mí estaría de más hablar de la paciencia entre los creyentes. Pero lamentablemente la realidad es otra. Y Dios también nos exhorta a esto y nos hace ver. Incluso ya mostré al inicio con esta iglesia de Éfeso, que estaba haciendo cosas impresionantes, pero ya se les acabó el amor, se les acabó la paciencia. Ya estaban haciendo las cosas por hacer. Y esto, pues, como dice Pablo aquí, en el contexto, podemos hacer cualquier cosa, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Este tercer punto acá, el amor es paciente con los creyentes. En primer lugar, podemos ver los desacuerdos del pasado. ¿Qué significa esto? Y ahí lo he puesto a Filemón. Bueno, cada uno de nosotros como creyentes tenemos nuestra historia. No hemos nacido siendo creyentes.
En el trayecto de nuestra vida, por la gracia de Dios, hemos sido alcanzados con su evangelio y por eso estamos acá. Cada uno de nosotros, como yo, tenemos una historia y esa historia puede ser o puede haber sido difícil en nuestras vidas. Que quizá antes de conocer a Cristo, de pronto tuvimos muchos conflictos con ciertas personas, con familias, y nos separamos y nos quedamos de enemigos. O sea, aquí podría poner un sinnúmero de ejemplos de lo que es nuestro pasado, en los conflictos que nos metimos con personas y que tal vez se quedaron ahí como sueltas. Yo puse aquí los desacuerdos en el pasado y justo lo puse ahí a Filemón. Es una carta cortita de un solo capítulo, ¿no? Rápidamente el contexto de esto. ¿De qué se trata esta carta? Esta carta la escribe Pablo a Filemón. Filemón era un gran amigo de Pablo, era un cristiano, Filemón. Y resulta que Pablo está en la cárcel. Y este Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Este Onésimo parece ser que algo le hizo a Filemón y le robó, no sé, a tal punto que Filemón fue cristiano, ¿no? Y lo mandó a la cárcel. Ahora, resulta también que Pablo, que está en la cárcel, se topa con Onésimo. Claro, Pablo no podía quedarse cruzado de brazos, él empieza a evangelizarle, a compartir el evangelio. Y este Onésimo se convierte al Señor. Ya, buenísimo. Ahora le dejan en libertad a Onésimo y luego tiene que le dice que regrese a donde Filemón. Pero Pablo le escribe esta carta a Filemón y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Onésimo ya es cristiano. Onésimo se convirtió a Cristo. Onésimo ahora es tu hermano en Cristo. Y te pido que lo recibas ya no como siervo, sino que ahora es tu hermano en Cristo. Y quiero que le perdones todo, cualquier cosa que haya habido, ya está cancelado. Pero si algo te quedó debiendo, ponle a mi cuenta, dice Pablo. Bueno, ¿qué pasó aquí? Hubo muchas cosas en el pasado, pero que ahora Onésimo se convierte y ahora regresan nuevamente a estar juntos, ¿sí? Pero ya en otras condiciones, como verdaderos hermanos. Esto estoy comunicando porque yo les digo, vean, como dije, quisiera poner muchos ejemplos prácticos aquí, pero en algún otro momento, ¿no? Ahora estamos ya con el tiempo y todo, pero aquí para mí es importantísimo este punto. ¿En qué sentido? A ver, solo así voy a mencionarlo. Digamos que usted tuvo conflictos con una persona en el pasado, antes de conocer a Cristo, tanto a usted como a la otra persona, y quedaron de enemigos. Ahora, usted le predicaron el evangelio, gracias a Dios se convirtió, y usted vino a la iglesia, correcto. Y resulta que esta otra persona que está muy lejos de usted, también le compartieron el evangelio y se convirtió. Ahora, por las circunstancias de la vida, pero esto lo mueve el Señor, claro. Usted está fielmente aquí en la iglesia y resulta que esta persona de bien lejos viene a vivir a esta ciudad y va a vivir cerca de la iglesia y se va a congregar también acá. Así que usted está en paz, todo, no pasa nada, y resulta que un domingo usted llega a la iglesia y su enemigo del pasado viene y se sienta al lado suyo y se regresan a ver y se sorprende. Y a usted le vienen todos los recuerdos de su pasado. Y en ese momento quiere ahorcarle. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y no solo esto, sino que dice, bueno, si tú vas a seguir viniendo a esta iglesia, yo tengo que buscar otra iglesia. Porque no te soporto. No quiero que estés aquí. Bueno, ¿te vas tú o me voy yo? Enseguida los pensamientos, ¿no? Bueno, esta es la paciencia, o sea, es el amor ahora entre creyentes, porque hubo muchas cosas en el pasado. Por eso digo, usted tiene su pasado. ¿Qué hay en usted con las personas? ¿Qué tiene que arreglar? Porque ahora el Señor le está diciendo que usted debe amar también a los creyentes, paciencia con ellos, de los que seguramente un día tuvo conflictos. Bueno, algo así, espero que me haya entendido toda esta situación. Como yo podría poner muchos ejemplos ahí directos con respecto a esto, pero
Eso serían los desacuerdos del pasado. Pero también, hablando del amor que es paciente con los creyentes, podemos ver los desacuerdos ministeriales. Qué tremendo que es esto, ¿no? Queramos o no, por nuestra imperfección, de alguna manera o en cualquier momento, cuando estamos sirviendo al Señor, vamos a tener roces entre nosotros. Esto va a complicar. Y como si no hay el verdadero amor ahí, pues la impaciencia nos va a ganar. Y ya no le toleramos. O sea, fuimos compañeros en un ministerio, en un equipo que estábamos trabajando, pero resulta que hubo un roce y ya nos alejamos. Bueno, ¿qué dice aquí el amor con cuanto a la paciencia? Bueno, ahí lo puse esa gráfica, ¿no? Quizá pensé mucho en este dibujo y dije, de pronto es un líder que cita a una reunión, dice, vamos a reunirnos a las 7 de la noche, pues es 7:15, no llega nadie, 7:30, no se asoma nadie, no mandan ni un mensaje. Entonces el líder está impaciente y ya se le cruza por la mente muchas cosas negativas contra los hermanos. Estos irresponsables, estos que ni siquiera llaman, me dejan aquí solito. Y tenemos que planificar, tenemos que, qué sé yo, es para el evento, para el culto, y es quizás el líder de la alabanza y ninguno llega de los que van a participar el domingo y ahí está preocupado. Bueno, cualquiera puede ser, ¿no? En el ministerio, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? Y enseguida a nuestra mente nos vienen cosas negativas. ¿Dónde está el amor? Desacuerdos ministeriales. Claro, pero esto también le pasó al apóstol Pablo. Y esto con esto no quiero justificar, sino que tenemos que tener cuidado, pero tenemos que arreglar. En nuestra imperfección viene, pero tenemos que arreglar. Y por eso Pablo, lo podemos ver aquí, en el segundo viaje misionero. Pondrá atención a esto, lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice, están relatando el segundo viaje misionero. Dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Pablo tuvo conflicto con Marcos, el que escribe el Evangelio. No sé exactamente qué pasó, pero se pelearon, eran los hermanos, eran los misioneros. Dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Bueno, dijeron hasta aquí, coge tu camino, yo cojo mi camino. Eran hermanos en Cristo y estaban haciendo el ministerio, estaban evangelizando, estaban en misiones. Y ahora el equipo se divide y están enojados. ¿Se quedó esto ahí? No, según el Nuevo Testamento vemos que esto sí se arregló. No nos menciona exactamente cómo fue, pero tenemos muchos versículos que nos muestran que Marcos estaba nuevamente con Pablo, trabajando juntos. Y en la segunda carta a Timoteo, él lo escribe de esta manera, ¿no? En 2 Timoteo 4:11, le dice a Timoteo, Pablo, dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Solo una muestra, ¿no? De que después de esto se arregló. Lo que quiero decir es que el amor es paciente, sí, nos vamos de pronto a enojar en nuestra imperfección, vamos a enfrentarnos con desacuerdos, pero el amor es paciente. Tenemos que arreglar y otra vez darnos la mano y abrazarnos y seguir trabajando en la obra. La solución no es decir, hay un conflicto y entonces pues a la primera yo abro la puerta y me voy. Aquí no se puede hacer llegar a un acuerdo, aquí solo esto, tengo que buscar otro lado. No es esa la alternativa. La alternativa, lo que el Señor pide es que hay que arreglar. Ese es el amor. Si se da esto, pues se está mostrando de que, claro, no hay amor, de que hay impaciencia y de que las cosas se van a hacer como uno se quiere. Y punto. ¿Dónde están los principios bíblicos? ¿Dónde está el trabajo y la obra que tenemos que hacer nosotros como creyentes para tener unidad en la iglesia? Bueno, esto es cuando en verdad amamos, cuando en verdad mostramos paciencia con los mismos cristianos, con los hermanos aquí en la iglesia. Entonces,
llegando a este punto podemos ver ya, viendo en forma general esta situación, podemos ver que el mundo está desenfrenado. ¿En qué sentido? Desenfrenado es sin frenos, ¿no? Que está yendo a una velocidad impresionante. El mundo está bien acelerado. El mundo quiere todo instantáneo, quiere ya, y todos tenemos que esforzarnos porque si no cumplimos en el minuto, al instante, todos nos vienen encima. ¿Qué sé yo? Usted va a un almacén, deme arreglando esto, pero ¿para cuándo será? Ahí el Miguel que arregla computadoras dice, bueno, ha de ser para en 3 días. Híjole, no puede ser 3 días. ¿No será que me puede hacer en media hora? Algo que requiere un trabajo de 3 días. No, entonces si no es en media hora, venga, me voy a buscar. Y se pasa media hora buscando a otro y le van a decir lo mismo. Y a la final se frustra. Entonces así está el mundo. Tenemos que poner un freno a esto. Y el freno se llama paciencia. Les digo, yo estoy aprendiendo mucho en esta situación. O sea, de que el mundo presiona y como que nos obliga a acelerarnos, a hacer las cosas rapidísimo. Pensamos que ahí estamos bien, cuando en realidad esto, según la Biblia, nos está mostrando impaciencia. No estamos amando a Dios y a los demás. Así de simple, ¿no? Entonces tenemos que reducir la velocidad, frenar. El freno es paciencia. Con esto, mis hermanos, también quiero mencionar lo que pasó con unos dos candidatos que estaban para presidentes, ¿sí? Donde uno empezó a insultarle, como no tienen idea. Insulto tras insulto, y esa fue su campaña. Poner en contra del otro y del otro, impresionante. Y el otro no decía nada, solo él seguía. Y cuando llegaron las elecciones, claro, perdió el que mucho habló. Ya. Entonces, cuando asumió la presidencia este candidato que no dijo absolutamente nada, él lo primero que hizo fue llamarle al otro candidato, ¿sí? Y darle el puesto más prestigioso en la nación. Y el otro no podía entender. Y cuando él asumió ese poder y después de que murió este presidente, él reconoció que este hombre, el contrincante, el que estaba ahí en la campaña, era, claro, un hijo de Dios que practicaba el amor cristiano, el amor de Dios, el amor paciente. Este hombre le tuvo tanta paciencia, pero este hombre fue alcanzado también por la gracia de Dios, por la paciencia del otro hombre. No queremos que nosotros también, o no está en nosotros el querer que nuestros seres queridos que todavía no conocen al Señor sean alcanzados también por la gracia, que sean cristianos verdaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Paciencia con ellos. En otras palabras, amarles, como Dios nos amó y nos sigue amando. Entonces, finalmente aquí tenemos un versículo en Efesios 4:2 que dice el Señor, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, ¿en qué? En amor. ¿Cuántas veces hemos pasado por este versículo? ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Tal vez algunos lo han memorizado. Que el Señor nos dice siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pues vivamos esto. Pidamos al Señor por esto. Y es que, como dijimos desde el inicio, Dios es amor. Por esto Él nos tiene paciencia, porque Él es amor. Entonces, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es imitar ¿a quién? A Dios, amándole a Él y a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro camino. Por ahí tenemos que seguir. Y es que lo que viene, ¿no? Esta frase, ya lo dije al inicio. El amor es paciente, correcto, eso dice la Biblia. El amor es paciente. Entonces, así de simple, mire, entonces, el que no tiene paciencia, sencillamente no ama. No ama ni a Dios, ni a sí mismo, peor a los demás. ¿Sí me entiende esto?
el amor es paciente, entonces el que no tiene paciencia no ama. Hermanos, que en este momento pues sea un tiempo de reflexión y donde quizá tengamos que humillarnos ante Dios, pedir perdón, porque tenemos que reconocer que hemos sido impacientes, queramos o no. Tal vez ahorita mismo usted está impaciente porque ya tenía que acabar el mensaje y no concluyo. Usted dice, ya tengo que ir al almuerzo y ese pastor ni acaba. Bueno, no me está amando. Bueno, yo les amo, les tengo paciencia. Bueno, mis hermanos, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Reflexionemos ante todo esto. No solo aquí, en todo lugar. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas de una manera extraordinaria. Gracias, bendito Dios, porque tú lo mostraste ese amor en la cruz, clavando nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Y tú mostraste con esto toda la paciencia hacia nosotros. Y aún ahora podemos ver todo esto, Señor. A veces ni siquiera percibimos esta situación. Pero, Señor, hoy en este momento queremos reconocerlo y ante ti, Señor, en tu presencia, pedirte perdón, humillarnos ante ti, porque sí te hemos fallado. Porque tú sabes lo que hay en nosotros, que en muchas ocasiones somos impacientes. Y esto ha sido una muestra de que el amor está lejos. Señor, renueva nuestra mente, nuestro corazón, y que de aquí en adelante en esto haya un cambio en nuestras vidas. Que en verdad podamos amarte en primer lugar a ti con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, como tú lo has dispuesto. Y que también podamos amar a los demás como a nosotros mismos. Pero hoy, como nos acabas de mostrar, es con la paciencia. Pon esto, Señor, en nosotros, esta virtud, y que podamos desarrollarlo en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos diste para estar en comunión y también juntos aquí aprendiendo tu palabra. Yo te pido que los bendigas a mis hermanos que están aquí presencialmente, a los que se conectaron por Zoom. Señor, guárdalos a cada uno de ellos, protégelos del mal, líbralos de las tentaciones de este mundo. Más bien fortalécelos, Señor, en tu poder, y que haya firmeza en sus vidas y que puedan crecer en tu gracia, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, y que juntos, Señor, podamos en esa unidad servirte para que tú seas glorificado y honrado en todo tiempo. Gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén.